un sentimiento un poco, diríamos nosotros, contradictorio. Y les comento por qué. En primer lugar, para mi esposa y para mí, y este es el sentimiento de felicidad, de gozo, es un privilegio poder acompañarles y poder estar en este momento. Muchas gracias por la invitación. Veo que el Señor les está bendiciendo, por lo menos cuando yo vine hace tiempo, veo mucha gente nueva de las que no veía ahora, así que evidentemente Dios les está bendiciendo, es una alegría. También estamos muy felices por vuestra comunión. Quiero decirles que ustedes son una de las iglesias que constantemente ofrendan para el Instituto Las Delicias. Por lo tanto, es una bendición poder recibir vuestro apoyo y vuestra comunión práctica. El Señor les bendiga ricamente. Ahora estoy algo preocupado, porque lo que nos separa de la comida es el mensaje mío. Eso me preocupa. Sé breve. Gracias, Eduardo, tu apoyo, tu comunión me estimula. Sé breve, tal cortito. Ahora que dijo sé breve, yo tengo un amigo, Juan Carlos Coletti, no sé si lo conocen. Bueno, Juan Carlos Coletti tiempo atrás estaba en Villa María. Y cuando estaba en Villa María vivía todavía el papá de él. Así que cuando iba yo a tomar algunas reuniones por allí en Villa María, íbamos y él me invitaba a comer a la casa. Así que cuando llegábamos al momento de comer, le daba al papá para que orara. Y al papá últimamente lo tenían medio relegado. No lo dejaban mucho hablar. ¿Por qué? Le daba mucho. Así que cada vez que iba a orar, y dice, bueno, papá, ¿va a orar usted? Sí, decía él. Y se preparaba el hombre. Fue un hombre maravilloso. Pero Coletti le decía, cortito, papá, cortito. Cuando paso a hablar, mi señora me codea y me dice, cortito, papá, cortito, papá. Porque ella sabe que de repente, así que dice, cortito. Por lo tanto, ahora que Eduardo me dice, es otro más que me dice, cortito, papá, cortito. Muy bien. Lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Y Jesucristo era maravilloso para dar enseñanzas profundas, maravillosas y breves. Una de ellas les invito a considerar en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 20. Evangelio según Mateo capítulo 20, verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo, dice el verso 6, cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo,
murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. El Señor era maravilloso enseñando, vaya novedad, que el Señor era maravilloso enseñando. Pero cada día sus enseñanzas nos ayudan y nos ubican a cada uno de nosotros. Por amor al tiempo he leído una porción que no es el párrafo completo en realidad, porque si ustedes después, seguramente lo van a hacer en sus casas, empiezan a leer anteriormente, el Señor se había encontrado con un muchacho que le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor dice: ¿cómo lees? ¿Qué dices? Los mandamientos. Y yo cumplo los mandamientos, todos los mandamientos. Le hago una paráfrasis para que podamos rapidito llegar al núcleo de lo que queremos compartir en la enseñanza de Jesucristo. Y entonces el Señor le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sigue. El muchacho no estaba dispuesto a semejante demostración de lo que era amar la salvación realmente. Por lo tanto, esto caló hondo en los discípulos. Ya en el capítulo 18 habían discutido quién de ellos era o iba a ser el mayor. Ya ese espíritu venía. Entonces, allí en el capítulo 19, que nosotros no hemos leído, el Señor les dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y entonces ellos dijeron: si no pueden entrar los ricos en el reino de los cielos, ¿quién podrá ser salvo? El Señor le dice: para los hombres es imposible, pero la salvación no es algo imposible para Dios. Y Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En medio de todo este espíritu y de la conversación, el Señor le contesta a Pedro: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aclara: y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos o hermanas, un padre o madre, mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Y da un dicho enigmático. ¿Qué dice el Señor? Pero muchos primeros serán postreros. Y postreros primeros. ¿Qué quiso decir? Ahí el Señor está con esta parábola que a él le encantaba ese estilo de enseñanza, ¿no es cierto? Por eso dice: el reino de los cielos es semejante, no es igual, es semejante a un hombre padre de familia. O sea, el Señor toma una realidad práctica, conocida, para enseñar una verdad un tanto, diríamos, espiritual, si ustedes tienen abstracta, fuera de la realidad. Dice: ¿cómo va a ser la recompensa? ¿Cómo va a ser el servicio? ¿Cómo tiene que ser el servicio? Así que el Señor, rápidamente podemos ver que nos enseña que el reino de los cielos es semejante, dijo, a un padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Si nosotros miramos lo que el Señor va enseñando, es importante porque en aquel momento toda la enseñanza que habían recibido los discípulos y todo aquello que venía ya con un trasfondo tan particular en el judaísmo, era ese criterio de que
todo lo que tiene que ver con la prosperidad, con la ganancia, con el buen pasar, todo eso era resultado de la bendición de Dios. Y por lo tanto, cuando alguien andaba con algún problema o alguna dificultad, algo mal había hecho. Cosa que parece que tenía el mismo principio que los amigos de Job. Era una interpretación más que literalista, letrista. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no veían, ellos estaban esperando y dicen, bueno, cuando el Mesías venga va a reinar, y cuando reine, nosotros, los del pueblo de Israel, la nación de Israel, vamos a ser la principal nación, y por lo tanto nos va a ir todo bien. Y el Señor les viene mostrando y les viene enseñando, escúchenme una cosa, miren que es cierto lo del reino de los cielos, pero un momentito, primero Él tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que sufrir, y el pueblo de Dios tenía que pasar, como Él, muchas cosas, hasta que llegue el momento de la recompensa. Todo eso era muy extraño para ellos. Lo triste es que a veces parece que sigue siendo extraño aún para nosotros cuando no seguimos la enseñanza del Señor. De ahí que Jesucristo enseña algunas verdades maravillosas. Y pensaba yo compartir esas verdades para saber cómo actúa Dios, porque al fin y al cabo el padre de familia que sale a buscar obreros para la viña es representativo ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas verdades que enseña Jesucristo? En primer lugar, Dios siempre busca obreros. Qué bueno es esto. Dios no busca capataces. Dios busca obreros. Hagan lo que hagan. Cualquier servicio siempre debe ser con el espíritu de un obrero. Con razón le dijo Pablo a Timoteo, que tenía una tarea muy especial. ¿Qué le dijo? Procura presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Obrero. ¿Que no tiene de qué? ¿Que usa bien? Tenía que enseñar la palabra, pero con ese criterio, con ese espíritu. Por lo tanto, una de las cosas que siempre tenemos que pensar, aquellos que hemos sido sacados de ese estado de desocupación, si ustedes quieren, tan propio de la Argentina. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó. El Señor fue, y si ustedes quieren sacar una lección, bienvenido sea, nunca alegorizo, pero siempre saco lecciones espirituales. ¿Qué hizo el Señor? Y fue al lugar donde estaban los que estaban dispuestos a trabajar. En aquel tiempo, como hace también algún cierto tiempo en la Argentina, había lugares donde estaba gente para estar dispuesta a ser de peón. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás, ahora con los sindicatos, con todo eso y con todas las redes, cualquiera que tiene algo por ofrecer, ¿qué hace? Lo pone en la red. Cuando yo todavía era un poco más joven, y era transportista. Es cierto, acá hay algún camionero, ¿no? ¿Hay algún camionero por acá? Uno. Bueno, algún día vamos a hablar de la diferencia entre camionero y transportista. Cuando yo era transportista, muchas veces trabajaba en una empresa y a veces no había peones, por lo tanto había lugares donde íbamos y sabíamos que había gente que se ponía ahí dispuesta a trabajar. Por ejemplo, cuando termina la calle Caseros y empieza Carabobo, ahí en esa plaza, ahí había lugares y había siempre. Por lo tanto, uno iba y se encontraba con gente que iba con su bolsito y esperaba. Si conseguía trabajo, conseguía. Y si no, se volvía a su casa. Parece que algo parecido. Por lo tanto, ¿qué hizo el padre de familia? Fue a contratar obreros. Dios siempre está buscando personas que trabajen en la obra. Qué bendición cuando la iglesia tiene obreros dispuestos a hacer la tarea que el Señor les ha mandado. Nunca hay que olvidarse que Dios siempre está buscando obreros.
Y por lo tanto, según la enseñanza general de la parábola, porque ustedes saben que toda parábola tiene detalles que no necesitan ser interpretados, hay que buscar la enseñanza primaria. Por lo tanto, la enseñanza primaria que el Señor les quiere dar, les dice, miren, lo primero que Dios busca es obreros dispuestos a trabajar, a servir al Señor. La segunda cosa que el Señor dice es que el Señor sale a buscar obreros y los invita, no los fuerza. Algunos los llaman a la madrugada, a las 6 de la mañana, a la primera hora del día. Consigue algunos y conviene, según el relato del Señor, en el pago. Un denario, que era lo lógico, para el día de trabajo. Consigue algunos, pero no son suficientes. Parece que la viña era importante. Hoy la viña del Señor, ¿qué es? La iglesia es la viña del Señor, no cabe duda. Por lo tanto, siempre hacen falta brazos, siempre hacen falta personas que están dispuestas a colaborar, a ayudar, a ser de obreros. Vuelvo a reiterar, en cualquiera de las funciones que el Señor llame, de acuerdo a cómo capacitan, pero todos con el espíritu de un siervo, de humildad. Pero resulta que va a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Ahí ya no conviene, según el relato, en un denario, sino que les dice, ¿quieren ir a trabajar a mi viña? Sí, le daré lo que es correcto. Un grupo va. Va a la tercera, no, a la tercera, no, a la sexta y a la novena hora, serían las 12 y a las 3 de la tarde. Y les dice lo mismo. ¿Por qué están desocupados? Nadie nos contrató. ¿Quieren a mi viña? A trabajar en la viña. Y finalmente el Señor sale a la hora 11. La jornada de 12 horas de trabajo, de 6 de la mañana, se cumple a las 6 de la tarde. Sale a las 5 de la tarde, falta una hora para trabajar. ¿Qué hizo? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Porque nadie nos contrató. Y dice, ¡vengan a mi viña! ¡Qué maravilloso! Es que Dios, si ustedes quieren, podemos sacar una lección. Dios a veces llama en lo temprano de la vida. Nunca me olvido cuando yo iba a la escuela dominical. ¿Ustedes van a la escuela dominical? Sí. ¿Quién va a la escuela dominical? Levanta la mano. Ah, unos cuantos más tienen que ir a la escuela dominical. Es buena la escuela dominical, ¿eh? Tenemos reunión paralela. Ajá, perfecto. La reunión paralela es de enseñanza, por lo tanto, bueno, ¿cómo le llaman? ¿Escuela dominical o bíblica? Escuela bíblica. ¿Escuela bíblica dominical? Perfecto. No, porque algunos dicen, no, escuela dominical no, es bíblica dominical, porque es el día domingo, perfecto. Yo cuando era chico iba a la escuela dominical, por lo tanto, qué bueno es que hay aquí personas jóvenes y algunos pequeños que dicen que van a la escuela dominical y otros van a otra actividad, al fin y al cabo tienen la misma idea, ¿no es cierto? Pero ¿saben una cosa? Yo muchas veces desperdicié el tiempo en la escuela dominical. Qué importante es que cuando Dios nos llama a veces a la primera hora, diríamos nosotros, de nuestra vida, porque a veces nos llaman la primera, a veces nos llaman la tercera, a veces llama en la sexta, en la novena y a veces nos llama en la 11. Qué maravilloso que no hay ninguna edad donde una persona no puede ser útil al Señor. Claro que no todos tenemos la misma fuerza, la misma edad, pero cuando yo iba a la escuela dominical, muchas veces descuidaba lo que me enseñaba. Durante mucho tiempo fui a la escuela dominical y era el único alumno de la clase en la cual yo iba. Después había otras clases, había más. Tenía una maestra que se llamaba Noemí. Nunca me lo olvido. Qué maestra más maravillosa. Hasta que un día la maestra me dijo, Carlos, no voy a ser más la maestra. Me impactó. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque me caso.
Ella se iba a casar con un muchachito que se llamaba Osvaldo Otero, no sé si lo conocen, lo conocieron. Noemí era de la iglesia donde yo estaba, Osvaldo era de la iglesia en Rivadavia 427, Valentina Alsina, por lo tanto al casarse se iba con él. Ella vivía cerca de mi casa. Cuánto extrañé a esa maestra. Qué pena es que a veces Dios nos da grandes oportunidades de pequeños, ¿no es cierto?, al principio de la vida, y a veces las descuidamos. Qué bendición los que tienen padres creyentes y nacieron en hogares creyentes. Nunca desestimes eso. Esa formación es maravillosa. A veces Dios invita a la primera obra y va a dar el pago. Después vamos a ver cómo Dios al fin y al cabo da la recompensa. Pero lo que Jesucristo dijo es que Dios siempre está buscando personas para que trabajen en su obra, a cualquier edad. Tal vez en la hora tercera, tal vez en la sexta, tal vez en la novena, tal vez cuando falte poco tiempo para que llegue el final de la posibilidad de trabajar en la obra del Señor, cuando Él venga a buscarnos o nos llame a su presencia. Qué bueno que Dios siempre invita. Hoy vivimos días donde las personas están buscando a veces desligarse de ser un obrero en la obra. Qué pena. No hay nada más glorioso, no hay nada más maravilloso que poder servir a Dios en la vida. La tercera cosa que Jesucristo enseñó es que Dios no solamente busca obreros, no solamente los invita, sino que al fin de la tarea Él los evalúa. Dios evalúa. Y aquí está la esencia. Por eso, ¿qué quiso decir cuando dijo los primeros van a ser postreros, los postreros primero? Porque cuando llega el momento de pagar, ¿qué le dice al mayordomo? Empieza por los que llegaron a la hora 10ª, los que vinieron últimos. Y esos que empiezan van y reciben un denario. Cuando vinieron los de la hora, diríamos nosotros, 9ª, un denario. Los que fueron a la hora 6ª, un denario. Los que fueron a la hora 3ª, un denario. Y cuando llegan los de la primera, dijo, a nosotros nos van a dar más. Y cuando el Señor les dio un denario, a ellos también comenzaron a murmurar. Ellos pensaban que Dios iba a evaluar la tarea igual que evaluamos aquí abajo. Todos los que servimos al Señor debemos saber que Él sabe cómo evaluar. Ellos se imaginaron, dice, Él va a evaluar por 3 cosas: por tiempo, por trato y por trabajo. ¿Se acuerdan lo que dijo? Lo primero que ellos dijeron, dice, pero ¿cómo esto que trabajamos 1 hora, nosotros trabajamos 12? Dijeron, Dios va a evaluar por el tiempo, por lo tanto, si nosotros trabajamos más, nos va a dar más. ¿Cómo le va a dar? Dios no siempre evalúa por el tiempo. Uno puede trabajar muchos años y está bien, siempre y cuando trabaje con el espíritu que el Señor quiere. En segundo lugar, dijo, nos va a tratar por el trato. ¿Y cuál era el problema? Dice, cuando ellos van, dice, los hizo semejante a nosotros, a estos que vinieron a hora 10ª. No puede ser que el trato sea igual. Nosotros necesitamos un trato mejor. Ese era todo el espíritu del fariseísmo, que siempre creía, y el legalismo siempre creía que eran mejores que los demás. Por eso lo que el Señor les dice, no se comparen, no está bueno compararse entre siervos. Cuando los fariseos se sentían que estaban llenos de méritos delante de Él, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. No, dice, los que vamos adelante somos nosotros somos los que tenemos la fachada, los que cuidamos de afuera. Dios mira y evalúa el corazón, Dios mira la realidad. Qué bueno es eso. Porque ellos lo primero que hicieron es compararse. Dijeron,
los ha tratado igual que a nosotros, y compararon el tiempo. Y en tercer lugar, compararon el trabajo. Dice, ellos vinieron a la hora 11, 5 de la tarde, vinieron con el fresco. Nosotros trabajamos durante el calor del día. A veces pensamos que Dios va a evaluar como nosotros evaluamos. Y por lo tanto, una de las cosas que trae problemas a la obra del Señor es cuando empezamos a compararnos y a juzgarnos unos con otros. Por eso la Biblia dice, ¿por qué juzgas a criado ajeno? Si está en pie para su Señor. Y si cae, cae para su Señor. No te alegres cuando al otro le va mal. Bendita la iglesia que tiene entre sus miembros obreros que están dispuestos a trabajar confiando en que el Señor va a evaluar de manera correcta. De ahí que diga Pablo, escribiendo a los Corintios, esa frase tan maravillosa: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Y qué hará el Señor? Aclarará lo oculto y las intenciones del corazón. Entonces, una vez que se vio por qué lo hacía, con qué carácter lo hacía, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ellos creyeron que la evaluación de Dios era igual que la evaluación de los hombres. Qué bendición es saber que Dios es un Dios justo y un Dios de gracia. Él sabe cómo recompensar. Finalmente el Señor enseñó que el Padre no solo busca obreros, no solo invita en distintas etapas y momentos de nuestra vida, sino que además el Señor evalúa a cada uno de sus siervos. Por eso la Biblia nos enseña que el tribunal de Cristo evaluará cada acción, cada relación, cada edificación y cada intención. Si ustedes miran los 4 pasajes que hablan sobre el tribunal de Cristo, se verá que dicen uno de ellos para que cada uno reciba en el cuerpo según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, cada acción. Recién citamos el pasaje que el Señor va a juzgar la intención. Además, el Señor va a juzgar la edificación. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Yo como perito arquitecto, dice Pablo, ¿se acuerdan de ese pasaje de Corintios? He puesto el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, miren cómo sobreedifica. Porque si alguno edificare sobre este fundamento plata, oro o piedras preciosas, recibirá recompensa. Pero si alguno edificare de manera incorrecta, por eso se va a juzgar cada edificación. Madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se quemará, aunque el mismo será salvo, así como por fuego. Se va a evaluar cada edificación. Qué bueno es saber que Dios evalúa. ¿Cuántos, dice el Señor, que creían que iban primero porque recibieron tanto reconocimiento acá y tanto aplauso, a lo mejor en el momento de la recompensa quedan como postreros? Porque lo que se está hablando es de recompensa. Por lo tanto, la 4ª lección que Jesucristo dice es: llegará el momento que mi Padre le pagará, recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Qué maravilloso es que Dios, no lo merecemos porque es un privilegio trabajar en su obra,
pero va a recompensar. Nada puede haber más trascendental en la vida de un cristiano que poder terminar sus días en la expectativa de esperar la recompensa. Con razón dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Nos salvó y nos vendrá a buscar. Entre ambos eventos está nuestro servicio. Sed obreros, invitados por Dios, evaluados por Dios y recompensados por Dios. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué experiencia tan gloriosa será esa, que podamos entrar en el gozo del Señor escuchando su reconocimiento a la tarea que hemos hecho como obreros en la viña del Señor.